Entonces aquí tenemos la Olimpiada, ¿verdad? El 2000, el segundo nivel de la Olimpiada de mayo del 2022. Eh, y bueno, y si quieren empezamos de una vez para no durar mucho, porque la última vez que di esta clase fue para nivel uno, pero me extendí un poco más de la cuenta, entonces para no robarles más tiempo de la cuenta. Bueno, entonces veamos primero este problema. Vamos a ver si funciona. Listo. Entonces el primer problema nos dice, tenemos un tablero 7x7 con algunas casillas pintadas de rojo. Sea A la cantidad de filas que tienen un número impar de casillas rojas y B la cantidad de columnas que tienen un número impar de casillas rojas. Determinar todos los valores posibles de A más B. Y entonces para cada valor nos piden dar un ejemplo de cómo puede estar pintado el tablero. Entonces vamos a ver. Tenemos un tablero. Ahí está como medio raro. Vamos a ver. Uy, esto me está fallando. Bueno, ok. Hacemos así. Pues disculpen, es que este lapicito me viene fallando. No sé por qué. Vamos a ver si logro que funcione. Vamos a ver. Entonces tenemos el tablero 7x7. Ver esto. Ujú. Uy, 7x7. Y entonces tenemos que algunas de las casillas están marcadas de rojo. Entonces podemos usar esto. O sea, algunas casillas están marcadas de rojo. Digamos algo así. Uy. Por ejemplo, y entonces lo que vamos a hacer es contar, que nos dijeron, es la cantidad de filas, creo que es de filas que tienen un número impar de casillas rojas. Ahí, rojos. Y B es lo mismo, pero digo, columnas y lo mismo, con un número impar de casillas rojas, ¿verdad? Entonces, voy a mover esto un poco para abajo. Voy a poner aquí problema. Entonces, por ejemplo, si aquí contáramos, ¿verdad? Tenemos que esta columna tiene una casilla roja, esta tiene 3, esta tiene 0, esta tiene 2, esta tiene 2, esta tiene 1 y esto tiene 0. Y si le hacemos lo mismo para las filas, tendríamos que hay 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2. Y entonces, en este caso específico, tendríamos que A, que es la cantidad de filas, sería con el número impar, sería esta 1, este 1, este 1, y nada más, todo el resto son pares. Entonces, A igual 3 y B igual este 1, este 3 y este 1. Entonces, B igual 3, ¿verdad? Entonces, en este caso específico, A más B sería igual a 6, por ejemplo. Entonces nos piden encontrar todos los posibles valores de A más B. Entonces lo primero que podríamos ver es de algunos casos sencillos, ¿verdad? Si el tablero está vacío, ¿verdad? Entonces claramente A y B son 0, porque
Y solo no hay casillas rojas para ninguna fila ni ninguna columna. Eso es que hay 0 casillas rojas y 0 es un número par, ¿verdad? Entonces, hay 0 casillas rojas en cada fila o columna, ¿verdad? Y como 0 es par, entonces no hay ninguna columna o fila donde sea una cantidad impar de casillas rojas. Entonces es como un ejemplo muy básico. Luego, vamos a hacerlo así otra vez. Y ya tengo 7, 7. Luego, ¿qué pasa si, digamos, si solo ponemos una casilla roja, como por ejemplo la de la esquina aquí? Entonces ahora, esta tendría una, y todo el resto tendrían 0, ¿verdad? Entonces en este caso A sería igual a 1 y B sería igual a 1. En este caso también A más B sería igual a 2. Eh, y entonces, digamos, una cosa que uno puede preguntarse aquí, solo como para ver cuáles valores va a haber que revisar, es cuál es el número máximo, ¿verdad? Para A más B. Como A es la cantidad de, vamos a ponerlo así, ¿cuál es el número máximo eh, para A más B, ¿verdad? Claramente, di A, como es una cantidad de filas, es menor o igual que 7, porque solo hay 7 filas, y B es menor o igual que 7, porque solo hay 7 columnas. Entonces, claramente, A más B tiene que ser menor o igual a 14. O sea, 14 es el número más grande de filas más columnas que uno podría tener. Y la pregunta es, ¿eso lo podremos alcanzar? ¿Podríamos hacer que en cada fila y en cada columna, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Podemos hacer que en cada fila y en cada columna hayan solo, y ya, 7, ajá, haya una cantidad impar. Y entonces lo que podríamos ver es, hay varias formas de verlo. Si todo el tablero estuviera coloreado de rojo, entonces cada fila y cada columna tienen 7 rojas. Es una cantidad impar, entonces este funcionaría. Otra forma de verlo es con la diagonal. Si uno solo pinta de rojo la diagonal, entonces tiene que, para cada fila, y solo hay una casilla roja, y para cada columna solo hay una, y una es impar también, entonces también sería 14. Entonces, digamos que A más B igual 14 se podría lograr. Y con este argumento de la diagonal, podemos encontrar también varios otros ejemplos más sencillos. Vamos a hacer así. Eh, y ahí 4, 5, 2, 3. Vean que entonces, si pintamos solo una, tenemos uno y uno, ¿verdad? Entonces, dos. Si pintamos dos, tenemos uno y uno. Dos, cuatro. Si pintamos tres, tenemos uno y uno. 6, 8, 10, 12, 14. Entonces sabemos que ya podemos encontrar valores para A más B que pertenecen a 2, 4, bueno, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, ¿verdad? Eh, simplemente coloreo de rojo, de rojo, y digamos, podemos decir para que A más B sea el número par 2n, ¿verdad? Que, eh, digamos, en el caso de 2, 2 sería igual a 2 por 1, 6 sería 2 por 3, así. Para que A más B sea el número par 2 por n, todo lo que hacemos es colorear las primeras, o bueno, n casillas
de la diagonal. Luego hay n filas con una casilla roja. Ahí. Y n columnas con una casilla roja. Ahora, uno puede seguir intentando, ¿verdad? Para ver si logra obtener que A más B sea un número que no sea de estos. Vemos aquí que lo que tenemos ya son todos los pares que podíamos obtener. Ahora, la pregunta es, ¿podríamos conseguir que A más B fuera un impar? Entonces, pensémoslo así, si A más B fuera un impar, ¿verdad? Si A más B fuera igual a impar, si impar, entonces tendríamos que de impar no puede ser ni par más par o ni impar más par, digo, ni impar más impar, entonces tendríamos que o A es par y B es impar o viceversa. Entonces, sin pérdida de generalidad, porque los dos casos son iguales, podemos decir, ok, caso 1, que A sea par y B sea impar. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos, verdad? Entonces tenemos en A, tenemos una cantidad par de filas con una cantidad impar de casillas rojas cada una, ¿verdad? Entonces, si tenemos una cantidad par de impares, ¿verdad? Si tenemos una cantidad par de impares, eso suman una cantidad par, ¿verdad? Porque vamos a ver, una cantidad par de impares es en total una cantidad par, ¿verdad? ¿Verdad? Porque podemos simplemente emparejarlos, es decir, impar, más impar, más impar, más impar. Como es una cantidad par de impares, ¿verdad? Más impar, podemos emparejarlos como así. Entonces cada uno de estos nos va a dar par, más, etcétera, más par. Entonces esto es par. Y entonces ahí estamos sumando, ahí estamos contando la cantidad de casillas en las filas que tienen una cantidad impar. Y entonces luego agregándole las casillas en filas pares, o sea, filas pares me refiero a que tienen las casillas rojas, cantidad par de casillas rojas, ¿verdad? Agregándole las casillas rojas que están en las filas que tienen una, vamos decir que la cantidad par de casillas rojas. Entonces, lo que estamos sumando es, y como cada fila de estas tiene una cantidad par de casillas rojas, el total de casillas rojas entre esas filas va a ser par, ¿verdad? Porque si usted suma pares, siempre le va a dar par. Y sumándole las que ya habíamos contado antes, que era una cantidad par de casillas impares, vamos a tener que el número total de casillas rojas es par, ¿verdad? ¿Verdad? Porque al final lo que estamos haciendo es una cantidad impar, digo, una cantidad par de impares más las filas con cantidades pares.
Pero tenemos un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Eso lo hicimos viendo que A es par. Ahora, como B es impar, si usamos el mismo razonamiento, si usamos el mismo razonamiento, entonces vamos a tener que la cantidad de casillas rojas es impar. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad impar de columnas con cantidades impares, que eso es un total impar, ¿verdad? Más una cantidad, más las filas, digo, más las columnas con cantidades, uy, con las cantidades pares. Se me hizo más. Entonces, lo que vamos a tener es que, bueno, esto de aquí es un impar más par, que es impar. Entonces, por una parte estamos diciendo que la cantidad de casillas rojas es par, ¿verdad? Y por otro lado, estamos diciendo que la cantidad de casillas rojas es impar. Y entonces ahí tenemos una contradicción. Por lo tanto, A más B no puede ser impar, ¿verdad? Porque el caso 2 es lo mismo. Si tuviéramos que A es impar, entonces, viéndolo según A, tenemos una cantidad impar de impares, que sería impar, más una cantidad de filas con pares, y entonces eso es impar. Y en B, que es una cantidad par de impares, que es par, más una cantidad par, eso da par, ¿verdad? Esa es una forma de ver este problema. La otra forma que me parece un poco más bonita es que si usted tiene un tablero cualquiera, ¿verdad? Y bueno, y ya vimos todos los otros casos y ya encontramos un ejemplo para cada uno. Simplemente hay que ir iluminando la columna una por una. Y espere, ¿será que? Así sí se escucha. Eh, listo. La otra forma de verlo es, digamos que ya está coloreado de alguna forma. No nos importa cuál. Y simplemente vamos a decir, ok, cambiemos una, ¿verdad? Cambiemos una específica. Entonces, no importa cuál cambiemos, si cambiamos de blanco a rojo o de rojo a blanco, lo que estamos haciendo es sumando o restando una de la columna y de la fila en la que estamos, ¿verdad? Y eso quiere decir, como estamos restando o sumando uno, estamos cambiando la paridad de una fila y de una columna. Es decir, como estamos cambiando la paridad de dos cosas, ¿eso qué es lo que nos quiere decir? Tenemos varias posibilidades. Que pase de ser, digamos, fila, columna, la, tendríamos que la fila puede pasar de ser par a ser impar, la columna puede pasar de ser par a ser impar, todas estas combinaciones, la fila puede pasar de ser impar a ser par, la columna impar a par a impar, impar a par, o, ¿verdad? Aquí están como las posibilidades. O la última es que esta sea impar a par y par a impar, ¿verdad? En cada uno de estos casos, si pasan dos de ser pares a ser impares, en la suma total estamos agregando dos nuevos, ¿verdad? Entonces a se le suma uno, ¿verdad? Esto es a se le suma uno y a B se le suma uno. Esto es como ahí ven.
Si pasa de ser impar a par, aquí se le resta 1 y aquí se le resta 1, entonces se le resta 2. Si pasa una de par a impar, se le suma 1 al A, y si pasa uno de impar a par, se le resta 1, entonces aquí, tal vez aquí lo que estamos haciendo. Vamos a ponerlo como en circulitos. Y si pasa de impar a par, aquí se le está restando 1 a A y aquí se le está sumando 1 a B porque pasa de par a impar, entonces aquí también 0. Entonces, no importa lo que hagamos, siempre que cambiamos alguna casilla de color, estamos cambiando la suma A más B por una cantidad par. Y como inicialmente era par, y siempre podemos llegar de una configuración de las casillas rojas a otra, entonces, y siempre estamos cambiando en incrementos pares y entonces solo pueden ser pares. Esa es otra forma como de ver lo mismo, de que A más B no puede ser impar, siempre va a tener que ser par. Entonces, el problema 1, vamos a ver. Listo, el problema 2 es bonito también. Tenemos los dígitos del 1 al 9, ¿verdad? En tarjetas. Y entonces formamos números con esas tarjetas. Y entonces, por ejemplo, digamos, los formamos 12, 35, 46, 789, algo así, ¿verdad? Entonces, los números que estamos obteniendo, ¿verdad? Si un dígito está en un número, no puede estar en los otros, porque es como que ya utilizamos esa tarjeta. Pero tienen que estar todos los números, ¿verdad? Entonces, las preguntas que nos dicen es, si los números formados son primos, ¿cuál es la menor suma? Ahí, suma. Ok, entonces queremos la menor suma. Eso, pues, lo ideal sería como simplemente poder poner todos así como solitos, ¿verdad? Más 7, más 8, más 9. Pero tenemos un problema, que, bueno, el 8 no es primo, el 9 no es primo, por ejemplo. Y entonces vamos a tener que emparejarlos de alguna forma para que esos números, digamos, se combinen con algo más para que puedan formar un primo. Por ejemplo, el 8, veamos el 8. Si el 8 está de segundo dígito, el problema es que tenemos un número par, que es diferente de 2, no puede ser primo. Vamos a, digamos, como poner aquí y este aquí. No puede ser primo. Entonces, de fijo, el 8 tendría que estar en la segunda casilla, ¿verdad? También podría ser que por alguna razón tuviéramos que juntar 3, pero eh, eso tiene como poco sentido porque queremos que la suma sea lo menor posible y si ya juntamos algo con 3, nos va a dar como mínimo como 123 y todavía hay que sumar un montón de otras cosas. Entonces vamos a intentar de momento solo usar números solitos o en parejas, digamos, digamos, entre 1 y 100, entre 1 y 99, para que la suma sea lo menor posible y luego vamos a ver que esa suma no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, el 8 tiene que ir de esta forma. Lo mismo pasa con el 6, ¿verdad? Porque si el 6 va así, par diferente de 2, y entonces no puede ser primo. Y lo mismo con el 4. Bueno, este 8 más lo que sea es lo mismo que decir 80 más eso, lo que sea, ¿verdad? Por notación desarrollada. Y 6 con algo es 60 más ese algo. Y lo mismo con el 4. No puede ir de dígito de las unidades, entonces tiene que ir aquí. ¿Sí? Entonces, ya tenemos algún mínimo, ¿verdad? Tenemos que tener un 80, un 60, un 40, entonces va a ser mínimo 180 la suma. Y entonces, sí, bueno, tenemos como esa limitación. Pero ya luego, para los otros números, ¿verdad?
tenemos que sí podrían ir, bueno, el uno, vamos a ver qué pasa con el uno. El uno no es primo ni compuesto, ¿verdad? Entonces, el uno no podemos dejarlo solito, pero, o sea, no es difícil ver que uno tal vez lo puede emparejar con alguno de estos que tenemos aquí. Digamos que 81 no podría servir porque 81 9 por 9 no es primo. 61 sí podría servir porque es primo. Entonces, de momento, digamos 61, que puede funcionar bien. Entonces, ya digamos, emparejamos al uno. El 2, el 2 ya es primo, entonces podemos dejarlo así, solito. El 3 ya es primo, podemos dejarlo así. El 5 es primo, podemos dejarlo así. El 7 es primo, podemos dejarlo así. Y el 9 no es primo, pero sí puede ser, sí puede estar de segundo dígito de alguien, digamos, 9, con alguno de los que ya tenemos. En particular, podemos ponerlo, por ejemplo, con el 8, ¿no? O con el, no sé, bueno, 49 no podría ser, ¿verdad? Porque, cuidado aquí, ¿verdad? 49 es 7 por 7, entonces este no funciona. Entonces, en particular, 89 nos funciona bien. Digamos entonces que los que tenemos son el 61, ¿verdad? Con el 1, el 2, el 3, el 40. Bueno, y bueno, si nos falta agregar al 40, ponerle algo, ¿verdad? Porque no puede quedarse como 4 y algo, sin importar qué. Entonces, al final va a ser lo mismo decir 40 más 3 por separado que, por ejemplo, ponerlos ya de una vez juntos. Y 43 sí es primo, entonces podemos dejarlo simplemente como 43. 43 sí es primo. Sí, creo que sí, no es difícil ni entre 2 ni entre 3 ni entre 5 ni entre 7 y ya a partir de ahí 11 así. Vamos a dejarlo como 43. El 5 ya está. El 6, entonces el 6 lo pusimos con el 61. Ah, ya el 6 lo puse aquí. El 7 puede quedarse solito. El 8 lo pusimos con el 9, ¿verdad? Y y bueno, ya está, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, wait, el 3 ya no está solito, lo pusimos con el 4. Entonces ya está así. Ah, 2, 43. Listo, 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a ver que, bueno, esto es óptimo porque justamente los acomodamos de forma que los que necesitaban estar en un segundo o en un tercer dígito, que son el 4, el 6 y el 8, están en un segundo o tercer dígito, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Esto es inevitable, que aparezca un 40, un 60 o un 80 es inevitable porque no podemos ponerlos en los dígitos de las unidades. Pero todos los otros sí los tenemos en los dígitos de las unidades. Entonces, esto es lo mismo que más 1, más 2, más 3, más, ¿verdad? Porque 43, esto es 40 más 3, 61 es 60 más 1 y 89 es 80 más 9. Entonces, eso, más 1 más 2 más 3 más, bueno, el 4 no, 5 el 6 no, 7 el 8 no y el 9 sí. Y entonces, bueno, si sumamos todo esto, esto nos da 100 más, bueno, 180 que son estos primeros tres, más 1 más 2 3 más 3 6 más 5 11 más 9 20 27. Entonces nos va a dar 207, ¿verdad? Y vean que, bueno, no lo pudimos haber hecho mejor si hubiéramos usado cosas con, por ejemplo, 3 dígitos, porque de todas formas el 80 iba a tener que estar, porque si no ponemos 80 tenemos que poner 800, que ya es muy grande. El 60 tenía que estar por la misma razón, el 40 tenía que estar por la misma razón, y si ya ponemos algo más, digamos, ya esto, solo esto nos da 180. Entonces, si ya pusiéramos alguno de 3 dígitos, ya esto se pasa, ¿verdad? De lo que tenemos.
Entonces, tenemos que para los primos, esta es la menor suma que podemos obtener, ¿verdad? Listo. Entonces, para los primos, 207 es la menor suma. Listo. Ok. Entonces, ahora veamos cuál era la otra pregunta. Esta era para los primos. Y nos dice, si todos los números formados son compuestos, esto quiere decir que no son ni primos ni son el uno, ¿verdad? Es decir, que tienen más de dos divisores, porque el uno solo tiene un divisor. Eh, Determinar el mínimo valor, igual que antes. Entonces, queremos obtener el mínimo valor. Tal vez en este caso, por ejemplo, si son compuestos, en este caso hay cosas, digamos que es como más sencillo en el sentido de que, por ejemplo, el 4, el 6, el 8 los podemos dejar como están, el 9 lo podemos dejar como está porque es 3 por 3. El uno hay que ver qué hacemos porque no es ni primo ni compuesto, entonces no lo podemos dejar solo. El 2 no lo podemos dejar solo tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos esos y luego por otro lado tenemos el uno, el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces estos hay que emparejarlos de alguna forma, ¿verdad? Pero, o sea, no se pueden quedar solitos. Pero a diferencia de cuando teníamos el 4, el 6 y el 8, no necesariamente, digamos, el 7 no tiene que ser un 70 y algo. El 7 sí puede, por ejemplo, ser un algo 7. Y entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, como tenemos que emparejar estos de fijo, vamos a querer, y vamos a necesitar utilizar algunos que sí sean de dos dígitos. Y para que sean lo menor posible es de usar los números más pequeños como dígitos de las decenas para que de obtener la menor suma posible. Entonces, eh, como tenemos 5 números y queremos solo formar cosas con dos dígitos, de fijo vamos a necesitar al menos 3 números de dos dígitos, al menos, ¿verdad? Porque si solo tuviéramos dos números, entonces de las decenas, lo mínimo que podría hacer es 10, 20 y 30, ¿verdad? Eh, Porque si tuviéramos cualesquiera, si no podría escoger, digamos, cualesquiera o dígito de las decenas, ¿verdad? Entonces ya después de esto es simplemente cuestión de ver cómo los emparejamos. Con el 10, por ejemplo, podemos poner 17 no, porque 17 es primo. 15, por ejemplo, podríamos poner 15 no. Puede ser el 27, ¿verdad? Porque el 27 es compuesto. Esto es 3 por 9, 5. Y luego con el 3, ya se nos agarraron los de aquí, hay que ver alguno de estos y puede ser simplemente 34, por ejemplo, para que sea par. Entonces tendríamos 15 más 27 más 34 y el resto, que serían 6, 8 y 9. Entonces esto nos da 10 más 20 más 30, que son 60, más 5 más 7 más 4 más 6 más 8 más 9, ¿verdad? Que esto es 60 más, entonces tenemos 5 más 7, 12, más 8, 20, más 4 más 6 son 10, entonces 20 más 10, 39, son 99. En este caso vean que claramente tres dígitos. Entonces, la respuesta para los compuestos es 99, ¿verdad?
Entonces, bueno, uno lo justifica de esta forma, ¿verdad? Que tienen que haber al menos tres de dos dígitos y lo mínimo que podrían ser y entonces nos da para el problema 3 un cuadrado, uy, bueno, no importa, ya lo hice rojo, un cuadrado, ¿verdad? A, B, C y D. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que, bueno, como es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Y, lo que nos dicen es que hay un punto E, vamos a revisar simplemente, no esté diciendo nada raro. Un punto en el lado CD y F en el interior, tal que el triángulo BFE es isósceles y BFE es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, ajá, hay algún punto aquí, vamos por aquí, eh, y va a haber algún punto como por aquí. Entonces ahí no nos quedó muy bien porque esto no me deja tenerle eso, no tanto. Ajá, y de aquí a aquí. ¿Verdad? Y nos dicen entonces que este es un triángulo rectángulo, que es a su vez isósceles, ¿verdad? Entonces, como este es igual a este, tenemos que la única forma es que este ángulo sea, estos dos ángulos tienen que ser iguales y sumar 90, entonces tienen que ser de 45 cada uno, ¿verdad? Y lo otro que nos dicen es que de alguna forma este lado es igual a este otro lado, ¿verdad? Eh, y nos piden, creo que eso es todo lo que nos dan, vamos a ver, simplemente, ajá, si DF es D, calcular la medida del ángulo en D, FDE. Ah, bueno, y por si acaso, cuando nos dicen BFE, esto con techito es lo mismo que decir el ángulo BFE, que es el ángulo entre BF, digo, entre, bueno, y FE. Es decir, entre estas rectas FB y FE. Por eso es que pusimos S como 90, porque eso es lo que nos dicen. Y lo otro que nos están pidiendo el ángulo DFE, digo, FDE. Este, ¿verdad? Que también a veces lo escriben así. A mí me gusta más esta notación. Entonces nos están preguntando cuál es este, ¿verdad? ¿Cuál es este ángulo? Y entonces, bueno, en estos problemas de geometría, siempre es mucho como de probar un poco, ir viendo. Entonces, por ejemplo, podemos ir viendo algunos angulitos. Sabemos que este es isósceles, entonces podemos llamar este angulito alfa, tal vez, o podemos de más tradicionalmente X. ¿Verdad? Si encontramos X, ya vamos a encontrar este de aquí, ¿verdad? Porque este de aquí entonces tendría que ser 180 menos 2X para que sumen 180 los tres ángulos, ¿verdad? Luego, por ejemplo, tenemos que el ángulo BEC, que es este de aquí, más el ángulo de 45 que está ahí, más X, tiene que ser 180, ¿verdad? Para que sea un ángulo llano.
Y entonces, digo, por ejemplo, entonces este BS va a ser 180 menos 45. 180 menos 45 nos da 135 menos X, por ejemplo. 135 menos X. Este de aquí es recto. Entonces queremos, por ejemplo, encontrar este de aquí. Solo como para ir viendo algunos ángulos que podemos encontrar. Sabemos que como es un triángulo rectángulo, todos tienen que sumar 180, pero en particular los que no son rectos tienen que sumar 90. Entonces, para que algo con esto sume 90, 135 menos X, ¿verdad? 90 menos esto, bueno, con los paréntesis, cuidado ahí siempre. Esto es el EBC. Esto es 90 menos 135 más X, ¿verdad? Que si uno tiene aquí el menos, tiene que pasarse al menos, y menos con menos es más. Entonces eso nos da X menos 45. Ajá. Y entonces, ¿qué otra cosa podemos ver? Veamos algo bonito, ¿verdad? Que como, vamos a ver, que como este de aquí es 45 y este de aquí es X menos 45, entonces claramente el FBC es X, ¿verdad? El FBC es X. Así de forma bastante sencilla. Eh, Luego, ¿qué más podríamos tener? Bueno, si uno simplemente siguiera por aquí, este es X, entonces tiene que ser como el ángulo B es 90, este tendría que ser 90 menos X. eh, y sí, digamos que ahí es como que está parando un poco la búsqueda. Tal vez si uno extiende aquí un poco esto, puede encontrar algunas cosas interesantes, como que aquí, ¿verdad? Para que aquí esto sea 180, X más 90 más algo, tiene que ser 180. Entonces también tiene que ser 90 menos X. Entonces no podría decir, ok, entonces este también es isósceles, este de aquí. Y tenemos una serie como de ideas, bueno, o sea, tenemos una serie de ecuaciones tal vez que uno podría plantear aquí con ángulos rectos, pero hay otra cosa más fácil, o bueno, más directa para encontrar este problema. Vamos a ver más o menos qué es lo que pasa. Eh, y bueno, y para esto el problema es que sí se necesita una cosa que, bueno, son los cuadriláteros cíclicos. Entonces, cuando uno tiene un círculo, hay 4 puntos en el círculo, ¿verdad? Y esto es importante. A, B, bueno, vamos a usar otros para que no confundir. P, U, R y S. Vamos a tener que estos puntos todos están sobre un círculo. Sí, solo sí, los ángulos opuestos, vamos a llamarle el ángulo P y el ángulo R, tienen que sumar 180, ¿verdad? Entonces, si suman 180, están en un círculo. Eh, o la otra forma de verlo es que si uno hace estas diagonales, los ángulos que cubren el mismo arco, es decir, este de aquí, por ejemplo, y este de aquí, pero cualquiera de los que cubran el mismo arco, este sería el PQS y ese sería el PRS. Esos no más, sino que son iguales directamente. Y lo mismo, si vemos que esto pasa en un cuadrilátero, ya tenemos que tiene que estar en un círculo, ¿verdad? Eso no es difícil de demostrar, pero probablemente después veamos una clase con geometría. Y entonces, veamos esto. En este cuadrilátero BFCE, tenemos justamente eso, que hay que los dos opuestos son rectos
Y entonces tiene que ser cíclico. Vamos a ver. El B, F, C, perdón. B, C, E, F es cíclico. Uy. De hecho, hay otra forma también de verlo, que es que en un triángulo rectángulo, el circuncentro, que es como el punto, ¿verdad? Que está equidistante de los vértices, está en el punto medio de la hipotenusa. Entonces, tenemos que esto es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto, por ejemplo. Entonces, de hecho, ese es el centro del círculo, porque es el punto medio de las dos hipotenusas del triángulo. Entonces, tenemos eso, BCEF es cíclico. Y aquí ya el dibujo se me está haciendo un poco feo, entonces vamos a volver a hacer un dibujo, nada más así rápidamente. Otra vez tenemos, que se me olvidó, A, B, C, D. Y entonces, igual, esta vez voy a dibujar una diagonal porque ya van a ver por qué. Uy, que la vamos a usar. Vamos. Y vamos a tener que claramente ninguno de estos dibujos está como muy a escala que digamos, pero vamos a ver. Pero la idea es como más o menos intentarlo. Igual uno usualmente tiene que hacer varios dibujos porque puede ser que uno al principio lo haga y esto no le quedó recto o no parece del todo recto, ¿verdad? Y entonces tiene que volverlo a hacer. Entonces sabemos, por ejemplo, que este es cíclico y que y es que como ya lo intenté varias veces, ya sé más o menos por dónde deberían estar los puntos para que funcionen. De hecho, aquí, bueno, hice un poco de trampa y puse este punto aquí en esta diagonal porque ya vamos a ver que tiene que estar en esta diagonal. Pero entonces sabíamos que este era 45, ¿verdad? Entonces, como este cuadrilátero, este es F, este es C, B, C, F, E, ¿verdad? Es cíclico, vamos a tener esa igualdad que les dije ahorita, que los ángulos que hacen el mismo arco, o bueno, o que pasan por el mismo lado, que en este caso sería FE, ¿verdad? El, el FBE va a ser igual, digo, perdón, el punto del ángulo, no, sí está ahí, FBE tiene que ser igual al FCE. Y como este es 45, el FB es 45, entonces el FCE, este de aquí, tiene que ser 45. Entonces ya ven por qué lo hice en esta recta, porque esta es justamente la diagonal donde esto es 45, porque esto es 90. Entonces, si uno hace el ángulo de 45 y va hasta acá, este triángulo tiene que ser el 90, 45, 45 y eso es justamente la diagonal. Entonces, lo que acabamos de probar ahorita es que F está en la diagonal del cuadrado A, B, C, D, ¿verdad? F está en la diagonal del cuadrado. Eso fue encontrando este cuadrilátero cíclico, que muchas veces es muy útil encontrar un cuadrilátero cíclico. Eh, y entonces, bueno, ya sabemos eso. Y eso nos da un poquito más de información, ¿verdad? Ya sabíamos que este era igual que esto. Ahora lo que nos gustaría ver y que no es tan difícil de ver es, vean qué pasa si dibujamos la otra diagonal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si dibujamos la otra diagonal? Las diagonales de un cuadrado se cortan en un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque igual esto es 45, entonces y 45, 45, el tercer ángulo tiene que ser 90. Entonces se cortan en un ángulo de 90 y básicamente eso quiere decir que
el, la recta esta AC es la mediatriz de BD. ¿Y qué es la mediatriz? Básicamente la recta donde para cualquier punto que usted tenga, en particular en este caso F, la distancia a ambos puntos del segmento BD va a ser la misma. Entonces, lo que les estoy diciendo aquí es básicamente estamos viendo que este de aquí es lo mismo que este de aquí. FB va a ser igual a FB va a ser igual a sí. FB va a ser igual a FD. ¿Y eso por qué? Es porque, bueno, tenemos este ángulo que es igual, como las diagonales se bisecan, tenemos que este y este son iguales, ¿verdad? Y tenemos que comparten este FE, ¿verdad? Entonces, simplemente, y tenemos lado, ángulo, lado, entonces, si este es el punto O, el triángulo FOD es congruente al triángulo FOB, y entonces sus hipotenusas son iguales. Y eso para cualquier punto en la mediatriz uno puede hacer lo mismo. Pero entonces FB es igual a FD. ¿Y qué teníamos? Que FB era igual a FE, pues eh, FB, este triángulo, es isósceles y el ángulo F es 90. Bueno, FB es 90. Y entonces ya tenemos esto de aquí, que FE es igual a FD. Pero que teníamos antes también, que DF es igual a DE, eso nos lo decían al principio. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales y en los triángulos equiláteros, siempre, siempre, todos los ángulos son de 60. Entonces, ya encontramos cuál es el ángulo que queríamos. Esto claramente, para escribirlo, eh, entonces, de F o de FD, este es 60, ¿verdad? Eh, a veces ver los problemas de geometría así no es tan bonito porque muchas veces en los problemas de geometría es mucho estar intentándolo, buscando las cosas y descubrir como este cíclico, descubrir estas igualdades entre los lados. Entonces, cuando uno lo ve, parece muy fácil, pero a la hora de estar intentando, es bastante, muchas veces es muy difícil porque es justamente mucha práctica. Entonces, con los problemas de geometría, es mucho, mucho de estar practicando y, y sí, reconociendo ese tipo de patrones, como esa idea de encontrar un cuadrilátero cíclico, siempre ayuda mucho. Listo. Ok. Entonces, vamos a ver problema 4. Y este problema anterior probablemente tiene, la lengua, tiene más formas de resolverlo. Por ejemplo, aquí al principio vimos como estos triángulos rectángulos. Uno podría, por ejemplo, y este otro isósceles, que por ejemplo en este caso no usamos, uno podría establecer algunas ecuaciones, ¿verdad? Con el teorema de Pitágoras y como tiene varias ecuaciones, varias incógnitas, puedes resolverlo de esa forma. Probablemente es más tedioso, pero, eh, pero debería también salir por ahí o intentar probar. No, otra vez el lapicito se me rompió. Bueno, o intentar probar como que aquí el BFC es congruente al FCD de alguna forma, ¿verdad? Eso también la, nos daría la misma respuesta que queremos, ¿verdad? Que el FB es igual al FD. Pero ahí es mucha práctica y estar buscando como qué es lo que necesitamos. Ay, otra vez, no sé por qué. Problema técnico.
si logro que esto funcione. Puedo hacerle con algo más. Disculpen. Porque no funciona muy bien. Ok, no, vamos a tener como que intentarlo con el dado, a ver si lo logro. Vamos a ver settings. Eh, ¿Cómo hago? Ok, listo. Bueno, ya aquí lo voy a lograr como con el dedo, a ver si lo logro. Entonces, problema 4. Listo. Tenemos que en cada vértice de un triángulo se escribe un entero positivo. Luego, en cada lado del triángulo se escribe el máximo como un divisor de sus extremos. Entonces nos preguntan, ¿es posible que los números escritos en los lados sean tres enteros consecutivos en algún orden? Entonces vamos a hacer eso. Básicamente vamos a tener un triángulo y vamos a querer que digamos, si aquí tenemos, por ejemplo, el 12 y aquí tenemos el 18. Entonces aquí en medio vamos a tener el MCD de 12 y 18, que en este caso va a ser igual a 6. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener 6. Y si, por ejemplo, aquí tuviéramos el 7, como 7 es primo relativo con 18, aquí vamos a tener un 1. Disculpen mi caligrafía con dedo. Y 7 con 12 también son primos relativos, entonces tendríamos el 1. Pero lo que nos están preguntando es, ¿verdad? Ya funciona el lapicito. Gracias. Listo. Eh, entonces, lo que nos está preguntando el problema es si hay alguna forma, ya funciona otra vez. Es si hay alguna forma de que los tres enteros de aquí sean enteros consecutivos. ¿Y qué eran enteros consecutivos? Básicamente, ¿verdad? N más 1, N más 2, eh, qué raro es. Bueno, eh, disculpen ahí. Entonces, N más 1, aquí. Estos son enteros consecutivos. Entonces, por ejemplo, aquí solo nos preguntan si es posible con algunos enteros consecutivos. Entonces, uno podría intentar de una vez, ¿verdad? Y de hecho, en este caso va a funcionar, e intentar con 1, 2, 3, ¿verdad? Por ejemplo, entonces sabemos que digamos, en este círculo y en este círculo van a tener que haber números coprimos, ¿verdad? Por ejemplo. Y entre estos tiene que haber, digamos, 3 tiene que dividir tanto a este como a este. Y 2 tiene que dividir tanto a este como a este. Entonces, por ejemplo, como 2 y 3 dividen a este, entonces en particular 6 tiene que dividirlo, ¿verdad? Porque 2 y 3
son primos relativos, bueno, son primos, pero son primos relativos, es decir, su máximo común divisor es 1, entonces como 2 divide, digamos que esto es K, K, 3 divide acá, en particular, 6, que es 2 por 3, tiene que dividir acá. Entonces intentemos ver si podemos lograrlo con 6. Si pongo un 6 acá, ¿verdad? Aquí tiene que ir algo que sea divisible entre 3, pero no entre 2, porque si no 6 sería el coso. Entonces podríamos poner un 3, por ejemplo. Y arriba podríamos en vez poner un 2. Entonces ya tendríamos un ejemplo que si funciona. Tenemos un triángulo con el 2, el 3 y el 6. Y entonces el máximo común divisor entre 2 y 3 es 1. El máximo común divisor entre 3 y 6 es 3. Y el máximo común divisor entre 6 y 2 es 2. Y entonces, y tenemos que en los lados lo que hay son números consecutivos. Esa sería como la primera parte, que es como la parte más sencilla tal vez de este primero, el problema 4A, y luego entonces el 4B, ¿verdad? Entonces en vez de tener un triángulo, vamos a ver si ahora ya funciona otra vez. No, no funciona. Está como que se traba. Bueno, bueno, no importa. Ya caigo, dejo de funcionar. Nos vamos a tener un tetraedro, que un tetraedro que era, es como una pirámide con una base triangular, ¿verdad? Eso es un tetraedro, que básicamente es simplemente 4 puntos. En este caso eso es lo que nos va a importar. Si la vemos desde arriba son como 4 puntos que se conectan todos con todos, ¿verdad? Y entonces nos dicen que en cada vértice se escribe un entero positivo y en cada arista se escribe el máximo común divisor de sus extremos, ¿ok? Igual que en el triángulo. Y nos preguntan lo mismo, que sean 6 enteros consecutivos en algún orden, ¿verdad? Y entonces, igual podríamos como intentarlo un poco, tal vez como con un 2 3 4 5 6. Ahora aquí queda un poco más complicado porque no es lo mismo poner como el 1 2 y el 3 como aquí, ¿verdad? Que poner, por ejemplo, el 1 el 2 y el 3 más bien aquí, o así. Lo que es interesante es que a diferencia de la otra cosa, es que si hay 3 aristas, cada vértice tiene 3 aristas que pegan con él, ¿verdad? Y entonces, tiene que ser divisible por esos 3 números, ¿verdad? Y entonces, lo que ocurre, vamos a volvernos a lo que ocurre es que aquí lo que nos va a importar son temas justamente, por ejemplo, digamos, agarremos cualesquiera 6 números consecutivos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, no sé, 112, 113, 114, 115, 116, 117. ¿Verdad? Por ejemplo, o 17, 18, 19, 20, 21, 22, los que usted quiera. Siempre van a haber 3 números pares, ¿verdad? Porque como los pares van de 2 en 2 y hay 6, entonces, pase lo que pase, usted siempre encuentra 3 números pares. Por ejemplo, aquí estos 3 o estos 3, ¿verdad? Siempre hay exactamente 3 números pares, porque entre esos 3 lo que hay son números impares, 3 pares, y hay siempre también 2 múltiplos de 3, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en este caso los múltiplos de 3 son el 3 y el 6.
En este caso son el 114, ¿verdad? Porque 1 más 1 más 4 es 6, que es divisible entre 3. Y el 117, en este caso son el 18 y el 21. Entonces, siempre hay dos múltiplos de 3. ¿Y por qué es que eso nos va a importar? Porque básicamente, por ejemplo, vamos a volver abajo. Digamos que tenemos una cara del tetraedro. Entonces, veámosla aquí. Una cara es como un triángulo. Entonces, luego todos los demás se conectan ahí por detrás. Es el tetraedro, pero nos queremos fijar en esta cara. Entonces, por ejemplo, a la hora de ver como posibilidad, digamos que encontramos que el 2 está aquí, digamos que igual estamos intentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, que el 2 está aquí y el 4 está aquí, ¿verdad? Entonces, eso nos quiere decir que 2 divide a este y 2 divide a este, y 4 divide a este y divide a este. Ahora, como el 4 es divisible por 2, eso quiere decir que 2 divide a los 3. Y entonces, como 2 divide a los 3, divide a este y a este. Entonces, tiene que dividir a este número de aquí, al máximo común divisor de estos dos anaranjados de la base. ¿Por qué? Porque ambos son pares. Entonces, si tenemos dos aristas que pegan en el mismo vértice, que son pares, entonces la tercera, la que forma el triángulo, también tiene que ser par. Eso es muy importante. Y entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que veamos que hay tres pares, ¿verdad? Entonces, digamos que no queremos que hayan dos que peguen en la misma arista. Vea que esta de aquí pega con todas estas. Esta y esta. Con la única con la que no pega es con esta de aquí. Eh, entonces, ¿cuál es el problema? Que como tenemos tres pares, por ejemplo, aquí tiene que haber uno. Si uno quisiera, tendría que poner uno aquí para que no se peguen, pero tendría que haber un par en alguno de esos celestes. Y como tiene que haber un par en alguno de esos celestes, el triangulito formado por esos dos, la cara que está con esos dos, el otro también tiene que ser par. Y de hecho, eso no es un problema con los pares, pero vamos a tener un problema. Uy, con los múltiplos de 3. Entonces sabemos que hay exactamente dos múltiplos de 3. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el 3 y el 6 aquí, este de aquí tiene que ser múltiplo de 3. Este de ahí abajo tiene que ser múltiplo de 3. Ah, sí, puedo usar este lapicito. Ok, este otro. Listo. Ese de ahí tiene que ser múltiplo de 3, pero sabemos que tenemos exactamente 2. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que no queremos que los múltiplos de 3 peguen. No pueden pegar, pues hay exactamente dos múltiplos de 3. No hay más de eso. No, tampoco sirve todavía. Vamos a sacarle la batería. Eh, uy, y entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Por la forma en la que vimos que tenía el tetraedro antes, ¿verdad? Que es algo así. Eso quiere decir que si aquí está un múltiplo de 3, el otro no puede estar ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Entonces eso quiere decir que el otro, por ejemplo el 6, tendría que estar del otro lado. Pero eso ya nos da un poco de idea de cómo trabajarlo. Pero, ok, entonces el 3 y el 6 están ahí lejos. Entonces, luego si intentamos
poner algún otro número, eh, tenemos un problema, ¿verdad? Que no habíamos visto antes, que aquí 6 divide, ¿verdad? A este. En particular, 3 divide a este. Y aquí 3 divide. Y entonces, como 3 divide tanto a este de aquí como a este de aquí, entonces este de aquí, el de la arista, tiene que ser divisible entre 3. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si uno tiene que 2 divide a A y 2 divide a B, entonces 2, digamos, lo puse con 2, pero aquí es con 3. 2 divide entonces al máximo como un divisor de A y B, ¿verdad? Porque 2 es un divisor común. Eh, y entonces, bueno, ahí ya tenemos simplemente el problema que es insalvable. Sin importar cómo pongamos nuestros múltiplos de 3, la estructura del tetraedro nos dice, no pueden solo haber dos, tienen que haber al menos uno más. Y de hecho, si los pusiéramos aquí, tendría que haber dos más, porque tendría que haber uno aquí, por ejemplo. Eh, entonces, no pueden haber solo dos. Pero el problema es que, ¿qué pasa? Si tuviéramos tres múltiplos de tres, si los queremos tener lo más pegados posibles, podría ser como 3K más 3 y 3K más 6. Pero ¿cuál es el problema? Ya entre este y este hay 6 de distancia. Y vean que si vemos todos estos, 3K más uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 ya son 7, ¿verdad? Porque esto va a 3K más cero hasta 3,6, ya hay 7 números. Entonces la respuesta, bueno, y yo sé que aquí no, digamos, no está muy justificado a la hora de escribir, a la hora, digamos, en la Olimpiada uno tendría que justificarlo mejor, porque tiene que ponerlo por escrito, pero aquí lo explicamos así en el aire. Entonces, no es posible en el tetraedro. Listo. Y entonces, veamos el último problema. Problema. El problema es el problema 6. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver cómo se regó. No, sigue sin funcionar. Bueno, estamos el problema 6. El problema 6, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos un polígono regular, es decir, algo así como un pentágono, por ejemplo, ¿verdad? Y sin los lados, ¿verdad? En realidad son solo los vértices. No tengo los lados, más bien los lados son los que vamos a ir combinando. Entonces, Ana, para nombres muy creativos, Ana y Beto. Y Beto, Ana va de primera, ¿verdad? Porque es A y B. Ana y Beto juegan un juego con estos puntos, ¿verdad? En este caso son 5 puntos, pero para el problema nos van a preguntar para 28 puntos y 29 puntos. Entonces, ¿qué es el juego? En cada turno tienen dos posibilidades. Dos, dos opciones.
conectar conectar dos puntos o dos vértices sin cortar. Es decir, que si tenemos, digamos que tenemos estos 4 puntos aquí y ya este se marcó, entonces este de aquí, si uno intentara hacer esto, esto no se puede, no se puede. Eso es lo que no se puede sin cortar, ¿verdad? Y lo otro es, la otra opción que uno tiene es que borrar un vértice. Sí, que no, digamos, un vértice aislado, digamos, un vértice aislado. Ya que nos referimos con aislado, que si tenemos algo así, ahí casi corto igual, algo así, eh, este de aquí es un vértice aislado. Entonces, no lo que puede hacer es borrarlo, como algo así, como ese símbolo, no como borrarlo, y entonces se puede borrar, ¿verdad? Luego, ¿qué más? Sí, esas son las dos opciones que se tienen. Entonces, uno, ¿qué es lo que hacen? Nos preguntan dos casos, ¿verdad? Para n, que es la cantidad de vértices, 28, o para n, 29, ¿verdad? Entonces, ¿quién gana? O sea, ¿quién tiene la estrategia ganadora? Estrategia, ¿verdad? Estos para ambos, ganadora. Entonces nos están preguntando cuál de los dos puede hacer algo para asegurar que siempre, siempre gana, sin importar qué es lo que haga el otro. O sea, que siempre tenga una respuesta a lo que el otro haga. Entonces aquí vamos a ver algún patrón muy, muy clásico, al menos para el caso 28. El de 29 es bastante más complicado, pero veamos un caso más simple. Por ejemplo, tengamos los cuatro puntos, ¿verdad? Y entonces en realidad, con 4 puntos, casi que pase lo que pase, es muy difícil que el primero pierda. El primero casi siempre va a ganar. Por ejemplo, el primero podría, y el primero puede simplemente poner una línea cualquiera de todas. Entonces, digamos que la otra quita un vértice. Ahí se me olvidó dar la condición. Pierde quien no tiene movimientos. Los válidos. ¿Verdad? Entonces, digamos que Ana puso una línea, luego Beto puso una X aquí, entonces digamos que Ana respondió quitando el otro, y entonces ya Beto no puede hacer nada, porque ya esos vértices están conectados, no puede borrar ninguno porque ninguno es aislado, entonces aquí, por ejemplo, ganó Ana. Ana, ¿verdad? Pero ese es solo un caso. Digamos, eso no nos dice que Ana tenga la estrategia ganadora, pero no puede ver. Digamos, si hace otras cosas, digamos que Ana igual hace esto y Beto no quita ese, sino que hace esto, por ejemplo. Entonces, Ana puede simplemente hacer este de aquí. Beto, sin importar lo que haga, si Beto hace esto, Ana hace esto y ya no hay más opciones. Si Beto hace esto, Ana hace esto. O sea, sin importar que, como las dos diagonales nunca pueden estar al mismo tiempo porque se estarían cruzando, entonces solo hay dos cosas que pueden pasar al siguiente. Y como le toca a Beto jugar, Beto hace una, Ana hace la otra y entonces Ana siempre gana. Y de hecho, bueno, eso es una cosa que vamos a ver para el segundo caso, para el caso impar, que sí nos va a importar mucho, es que cuándo es que acaba el juego, ¿verdad? Vamos a tener una cantidad de puntos. El juego va a acabar cuando tengamos una cantidad de puntos y ya no podamos hacer nada más, ¿verdad?
¿Qué significa que no podemos hacer nada más? Si tenemos un rectángulo o un cuadrilátero cualquiera, como nunca hay tres colineales, siempre podemos dibujar una diagonal, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué significa? Que, en vez de poner esto así, que pase lo que pase, el juego termina en alguna configuración que es puros triángulos. Puros triángulos. ¿Verdad? Porque si hubiera uno que no es un triángulo, tiene cuatro o más, entonces siempre hay alguna diagonal que uno podría hacer que sería completamente válida, no habría problema. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa con los puros triángulos? Que nosotros podemos saber cuántos triángulos hay, ¿verdad? Por, bueno, uno podría hacer varios argumentos, pero un argumento muy sencillo es que si uno tiene un polígono, no tiene que ser regular, un polígono de n lados, digamos simplemente que sea convexo, o sea, que no sea algo extraño así, ¿verdad? Porque entonces, igual, o sea, siempre se podrían hacer en puros triángulos, pero habría que tener un poco más de cuidado. Y siempre cuáles se pueden llenar, pero si tenemos n lados, o incluso más fácil que eso, podríamos decir n puntos donde no hay tres colineales. Entonces, si uno hace todas las líneas posibles sin que se corten dos, va a obtener una cosa que son puros triángulos, ¿verdad? Y entonces, el tema es que no, sí nos importa que sea un polígono, porque eso lo hace más, y si tiene que ser convexo, digamos, convexo. Convexo es simplemente como un polígono donde todos sus ángulos internos son menores de 180, es decir, no hay nada como esto, ¿verdad? Eso no. Y entonces, como es convexo, todos los triángulos, ¿verdad? Tienen 180 grados. Eh, entonces, la cantidad, y como cada triángulo siempre, digamos, pegan en vértices, la suma de los ángulos de todos los triángulos, o sea, 180 por el número de triángulos, ahí, número de triángulos, es igual a el suma de ángulos internos. Los internos, ahí, suma de ángulos internos del polígono. Pero como es convexo, entonces esto de aquí no depende de cómo se hagan los triángulos. Pero entonces eso nos quiere decir que la cantidad de triángulos, cantidad de triángulos, cantidad de triángulos con n vértices, digamos con n vértices, de hecho van a ser lo mismo que como si no tuviera todos los triángulos que siempre pegan en un mismo vértice, como el caso, ¿verdad? Que es como algo así. Eso es como el caso más sencillo. Y esa cantidad de triángulos es básicamente, eh, tenemos n lados, no contamos no contamos sí contamos todo el resto. Y entonces lo que son n menos 2 triángulos. Por ejemplo, en un cuadrado o en un rectángulo son 2. En un pentágono, sin importar lo que uno haga, son 3. En un hexágono son 4. Digamos que un hexágono no puede como hacer el triángulo vacilón así. Pero nos queda un triángulo central y otros 3 afuera, entonces son 4 igual. Entonces, sin importar lo que uno haga, es la misma cantidad de triángulos. Y con esa cantidad de triángulos uno puede contar la cantidad de aristas.
Y ahora ya no me funciona esto, que ni siquiera es de batería, ya. Entonces, la cantidad de aristas, que es básicamente que eh, cada triángulo tiene tres aristas, ¿verdad? Entonces tenemos tres triángulos, digo, tres aristas por cada triángulo. ¿Cuál es el problema? Que cada arista puede ser que esté en dos triángulos o que solo esté en uno. Entonces, ¿cuándo es que pasa cada cosa? Si tenemos el polígono, ¿verdad? Aquí como el pentágono que decíamos antes, algo así. ¿Cuándo es que una arista está en dos triángulos? Cuando no es una arista de las de afuera. Las de afuera solo están en un triángulo y todo el resto están en dos triángulos porque están adentro. Y solo puede estar en dos porque eh, una misma arista no puede estar en tres triángulos, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es decir, ok, ¿cuántas aristas hay que estén afuera? Son n, ¿verdad? La misma cantidad que vértices. Entonces, tenemos que esto es la cantidad de aristas internas, pero que la estamos contando dos veces. Entonces podemos dividir entre dos y luego podemos volverle a agregar las aristas que habíamos quitado. Eh, y bueno, y espero que no sea muy confuso, pero lo que estamos básicamente haciendo es a la cantidad de aristas, ¿verdad? Que es la cantidad de triángulos por 3, le quitamos las que solo estamos contando una vez porque esas estaban bien. Lo dividimos entre 2 porque entonces estamos, cada una de las aristas internas, bueno, digamos, pongámoslo así, estas son las aristas, digo, no sé por qué estoy diciendo aristas, bueno, aristas, lados, internas, estas son las externas. Y entonces, bueno, si calculamos eso, eso nos da 3n menos 6 menos n entre 2 más n, uy, que eso es 2n menos 6 entre 2 más n, que eso es 2 por n menos 3 entre 2 más n, ¿verdad? Porque 2 por n menos 3 es n menos 3 más n menos 3, que es 2n menos 6. Entonces cancelan este 2 con este 2. Y nos queda que esto es n más n, 2n menos 3. Esta es la cantidad de aristas al finalizar el juego. Pero hay que tener igual lo mismo, un poco de cuidado, porque hay otra opción que era quitar vértices, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente. Si el juego inicia con n vértices y termina con k pequeño, digamos, o terminamos con n pequeño. K. ¿Eso qué nos quiere decir? Que entonces, ¿cuántos movimientos hubo? Tuvieron que haberse quitado movimientos, digamos, movimientos. Entonces, el número de movimientos es, tuvieron que haberse quitado n menos k vértices, entonces por vértices quitados, y luego entonces nos quedó un polígono convexo con k vértices, entonces eso tiene 2 por k menos 3 dijimos, aristas puestas, y entonces eso es igual a, digamos, si no lo, 2k menos k es n más k menos 3. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, uy, como Ana es la que empieza, me fue para arriba. Y disculpen que un poco. Como Ana es la que empieza, entonces, si esto es impar,
ganó Ana, ¿verdad? Porque es como cuando si tengo un triángulo, entonces alguien pone uno, otro pone otro y otro pone otro, es una cantidad impar de movimientos y ganó el primero, porque el primero es el que puso la primera, el que hizo el primer movimiento y el que hizo el último, por eso es una cantidad impar. Pero si es par, ¿verdad? Como uno los empareja, Ana, Beto, Ana, Beto, Ana, Beto. Entonces el último que jugó fue Beto y entonces si es par, gana Beto. Ahora, eso no nos está diciendo nada sobre los casos que queríamos ver, que es el caso de n igual 28, por ejemplo, y n igual 29, porque importa mucho este k de aquí. Entonces, veamos algo. Para el caso n igual 28. Entonces, tenemos que termina con un 28 más k menos 3, ¿verdad? Y si es Ana, Ana quiere que eso sea impar. Si es Beto, quiere que sea par. Y entonces, bueno, esto es 28 menos 3, 25 más K. Y entonces, como Ana quiere que eso sea impar, entonces Ana quiere quitar una cantidad par de vértices. Es decir, una cantidad par de vértices. Y Beto quiere quitar una cantidad impar de vértices, ¿verdad? Porque perdón, K es la cantidad de vértices con las que se terminan. Como Ana quiere que K sea par, entonces sí, está bien, porque pasa de un número par a un número par. Entonces quiere que se quite una cantidad par de vértices. Entonces sí, está bien. Y Beto quiere quitar una cantidad impar de vértices, porque entonces queda un número impar y queda 25 más impar que nos da par, que es lo que le sirve a Beto. Entonces, Ana quiere quitar una cantidad par de vértices. En este caso hay una estrategia muy común en este tipo de problemas que es muy útil. Vamos a verla para el caso, por ejemplo, de 8, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es como dividir el mapa en dos, ¿verdad? Que es como que Ana hiciera esto. Ahí. Entonces, Ana quiere asegurarse de siempre poder jugar. Divide el mapa en dos. Ana quiere asegurarse que siempre puede jugar. Entonces, ¿cuál es el tema? Ya, estos no se relacionan de ninguna forma con estos, porque para relacionarse tendría como que cruzar, y eso no es posible por las reglas del juego. Y entonces, ¿qué es lo que hace Ana? Simplemente, si Beto quita uno de aquí, Ana quita el que está simétrico. Si Beto hace una línea, Ana hace otra línea. Entonces hace lo mismo que hace Beto, pero reflejado. Beto, por ejemplo, pone una de este lado, entonces Ana pone una del otro lado. Entonces, sin importar lo que pase, Ana siempre va a poder jugar porque está jugando lo mismo que está haciendo Beto, pero en espejo. Pues, por ejemplo, aquí hace así, y ya terminó. Pero vean que la cantidad de movimientos, en este caso, por ejemplo, fueron los 8 azules más el rojo 9 más las dos X 11, todos son impares, ganó Ana en este caso. Entonces, con los pares, Ana siempre puede ganar de esta forma. Hace como la diagonal central y luego simplemente copia lo que hace Beto, pero en espejo. Entonces, si Beto hace algo en la izquierda, Ana hace lo mismo en la derecha. Y si Beto hace algo en la derecha, y si Beto hace algo en la derecha, Ana hace lo mismo, pero en la izquierda. Entonces, en el caso n par, gana Ana, ¿verdad? Entonces, en particular, en n igual 28, n igual 28, gana. ¿Qué? Ahora, ¿qué pasa en n igual 29? Que ahí es un poco más complicado. O sea, ¿por qué? De hecho, va a ganar lo Beto, pero la estrategia es más difícil.
Porque, por ejemplo, digamos, veamos el caso del triángulo. Antes dijimos, si lo único que hacen es poner líneas, gana Ana, ¿verdad? Porque sería Ana, Beto, Ana, listo. Pero si Beto lo juega más inteligente, lo que hace es que si Ana hace esta línea, Beto simplemente quita este punto y ya ganó, porque Ana no puede hacer nada más. Si Ana, en vez de poner una línea, lo que hace es quitar un punto, Beto quita el otro, alguno de los otros, y ya está. Quedó un punto aislado que... Ah, no, de hecho, ok, no, aquí me equivoqué, porque Ana todavía podía hacer algo. Ana, en este caso, puede también quitar, perdón, si no, este no es la cosa. Ana, Beto lo que hace más bien es trazar la línea, ¿verdad? No quita el punto porque si no Ana puede quitar el otro y Beto perdió. Pero entonces si Ana quita uno, Beto hace la línea. Si Ana hace una línea, Beto quita el otro y entonces Beto gana. Gana en n igual 3. Perdón. Algo parecido pasa en n igual 5. Siempre hay que tener su cuidado y bueno, y yo aquí no voy a ser muy exhaustivo porque más bien ya nos pasamos un poco de tiempo con los problemas con el lápiz y todas esas cositas. Pero al final lo que va a querer hacer en este caso, ¿verdad? Como n, sacamos n más k menos 3 era, ¿verdad? Y queremos que esto sea, para que Beto gane, eso tiene que ser par. Para que sea par, si n es, si n es impar, ¿verdad? Impar menos impar es par, entonces necesitamos que k sea par. Y entonces queremos que n impar, k par, y por lo tanto, la cantidad de veces que se quita un punto, n menos k, digo k menos, no, sí, n menos k, impar. Es decir, la estrategia de Beto, quitar una cantidad impar de puntos. Pero eso es más fácil decirlo que, de hecho, en el otro caso, Ana lo que quería, el problema siempre se reduce a la cantidad de puntos que se quitan, porque las aristas simplemente como que completan todo, pero Ana lo que quería era quitar una cantidad par de puntos. Entonces, al dividirlo en dos el mapa, siempre podía quitar el espejo, y entonces siempre que si Beto quitaba uno, Ana quitaba otro, entonces siempre se quitaba una cantidad par. Pero como Beto quiere quitar una cantidad impar de puntos, ¿verdad? Uy, se me ya no funcionó. Miligramidad. Y ya no me deja borrar. Pero igual, no salga de olio loco. No está dejando borrar. Bueno. Entonces Beto quiere quitar una cantidad impar de puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Sin importar lo que haga Ana, digamos, veamos un caso más sencillo. Con eso se van a hacer como la idea del 29, caso de 7. Entonces, sin importar lo que Ana haga al puro principio, ¿verdad? Digamos que Ana hace eso. Beto va a quitar un punto. Y luego, la cantidad de puntos que quedan es una cantidad, aislados que quedan es una cantidad par. Entonces, si Ana quita uno, Beto quita otro. Si Ana quita el otro, Beto quita este y ya ganó Beto, porque Ana no podría hacer nada más, ¿verdad? Obviamente Ana no va a hacer tanto para hacer algo así. Pero, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podría querer Ana? Le gustaría poder quitar uno y que Beto ya no pudiera quitar ningún otro. Es decir, como que quedara algo así, como que estuvieran jugando y pasar algo así. Y entonces Ana dice, ah, vea, aquí está mi oportunidad, quito este y ya Beto no puede quitar otro porque ya no hay aislados. Entonces lo que se asegura Beto
Lo que Beto va a hacer es asegurarse de que pase lo que pase, ¿verdad? Como hay una cantidad par de puntos, lo que Beto siempre quiere que haya una cantidad par de puntos aislados. ¿Para qué? Para que si Ana quita uno, él pueda quitar uno. Entonces, por ejemplo, Ana podría intentar hacer algo así, ¿verdad? Y como Beto quiere que haya una cantidad eh, par de puntos aislados, pero él solo quiere quitar cuando Ana quita, porque si él ahora quita, entonces a Ana le sirve, porque puede poner esta línea, entonces solo quitaron 2 puntos, que es lo que a Ana le sirve, que quite una cantidad par de puntos. Entonces, más bien lo que hace Beto es decir, ok, quiero que haya una cantidad par de puntos aislados, entonces agarro un punto aislado y lo pego a alguno que no esté aislado, entonces ya quité solo un punto aislado sin quitar puntos, y queda una cantidad par. Y entonces pase lo que pase, si aquí quita, él quita, por ejemplo, o si hace esto, ya no, porque solo se quita un punto aislado. Eh, a veces, por ejemplo, digamos que ahora le tocara a Beto, digamos que Ana hiciera algo así, Beto podría simplemente ya cancelar esto y ya no se tiene que preocupar porque ya no hay más puntos aislados, y entonces haga lo que haga, va a ganar por los argumentos de la cantidad de aristas que habíamos visto. Pero podría ser que durante todo el juego, por ejemplo, alguien hubiera hecho esto. Entonces no hay forma de cancelar este con este. Y si Beto por alguna razón se pusiera impaciente y quisiera cancelar este así, de ahí Ana lo que hace es quitar este y entonces ya se quitaron 2 puntos aislados y ganaría Ana al final. Entonces, es simplemente como de paciencia, donde Beto, si ve que Ana quita uno de estos dos, él quita el otro. Y si ve que como que cancela uno de estos, entonces él cancela inmediatamente el otro y siempre se puede cancelar, ¿por qué? Porque si ya estuvieran, vamos a ver, los puntos consecutivos, estas líneas nunca van a ser impedidas, digamos, porque no puede pasar algo así, que ya no pudiera cruzarse. Entonces siempre se puede. Y si está aislado, eso significa que no está conectado a sus vecinos, entonces siempre lo puede conectar a sus vecinos. Y si sus vecinos están aislados y no quiere volverlos, quitar el que estén aislados, busca el primer punto como hacia la derecha que no está aislado, digamos aquí, puede simplemente agarrar esto. Y entonces siempre puede hacer eso. Y entonces, bueno, eso es más o menos la estrategia de Beto. Yo sé que en este caso, bueno, no está como tan claramente explicado, pero y bueno, y habría que justificar muy bien a la hora de escribirlo eso, que lo que va a hacer Beto es, bueno, si Ana quita al puro principio, entonces a él le sirve, él simplemente hace alguna línea entre 2 puntos que van a estar aislados, entonces, y lo que quedan, o si Ana hace una línea, entonces él quita algún punto, y a partir de ahí, que es lo mismo en ambos casos, lo que queda es una cantidad par de puntos aislados, porque al momento se quitaron 3 puntos aislados, se quitó uno y se conectaron dos. Entonces, como queda una cantidad par de puntos aislados, lo que va a hacer Beto es asegurarse de que siempre haya una cantidad par de puntos aislados. Y que si Ana quita un punto aislado, él quita un punto aislado, siempre poder hacer esa respuesta y justificar entonces por el tema de la cantidad de aristas y la cantidad de vértices, que siempre va a poder llegar a una sí, básicamente que siempre va a poder llegar a un punto donde ya lo que queda es una cantidad de par de puntos aislados. Entonces, si Ana quita uno, él quita el otro. Y si Ana lo que hace es conectar un punto aislado, él conecta el otro punto aislado. Y entonces queda lo que él quiere. Pero sí, eso es básicamente la idea. Disculpen un poco el desorden con el lapicerito este que dejó de funcionar. Espero que para la próxima ya esté funcionando. Pero eso sería básicamente la Olimpiada de Mayo del 2022.